Noticias Noroeste es presentado por St. John's Tire Shop. En la compra de 4 llantas se le aplica un 10% de descuento. ¿Qué tal amigos? Aquí estoy en una charla comunitaria con la abogada Nelly García de Innovation Law Lab porque hay muchísimos casos pendientes. Sabemos que en total hay 5 casos que están pendientes de agentes de ICE que arrestaron a personas, a inmigrantes en las cortes de Portland. Uno de ellos tuvo un triunfo hace unas horas. Entonces queremos hablar con Nelly para que nos hable de el segundo arresto, que es un hombre que vivía o vive en Newport y hay buenas noticias. Adelante, Nelly. Claro que sí, pues muchas gracias por la invitación de nueva cuenta y sí tenemos dentro de todas estas noticias tan terribles que han estado sucediendo, tuvimos un gran logro en uno de nuestros clientes, YCLH, que está ubicado por cuestiones de confidencialidad. El día de ayer le fue, digamos, otorgada su liberación por parte del juez. El juez ordenó que ICE lo liberara de manera inmediata y el día de ayer regresó a su casa para estar con su familia. O sea que esta mañana amaneció en la costa, donde él radica actualmente. Exactamente. ¿Cuál fue las pruebas presentadas para que el juez accediera a básicamente sacarlo bajo fianza? Pues no es, digamos, no es como fianza, es lo que nosotros presentamos es, pues realmente lo que pasó, que este arresto que hicieron las autoridades de ICE no fue hecho de la manera adecuada y él ahorita regresó al estatus en el que estaba anteriormente, en el que siempre debió haber estado, porque desde que entró al país a solicitar asilo, él tenía le habían autorizado estar, digamos, durante este proceso libremente, tenía su permiso de trabajo y todo esto, digamos, no solamente es presentar las pruebas, sino realmente demostrarle al juez que no hay ningún estatus, ninguna ley, ningún reglamento en el que ICE pudiera basar su detención. Entonces, viendo el análisis de la ley, el juez determinó que digamos, la detención había sido hecha de forma ilegal y se ordenó su liberación para que él continúe con su proceso migratorio como normalmente lo hacen muchas personas. Pero aquí la cuestión fue que ICE fue frente al juez, pidió que desecharan su caso para que una vez desechándolo pudieran arrestarlo. Pero, ¿y entonces por qué el juez accedió a que se desechara el caso si teníamos este caso pendiente de asilo? Pues ahí últimamente es la decisión del juez. Los abogados del gobierno, los abogados de ICE pueden solicitar terminar un caso por muchas razones. Incluso también las personas que están aplicando pueden solicitar que su caso se termine en la corte por por diferentes razones también. El juez en este caso, digamos, aprobó la moción de ICE bajo la objeción de nuestro cliente en este momento y lo que ICE era como el plan que tenían, era que una vez que él ya no tuviera la protección de su caso de asilo, ponerlo en un proceso de deportación expedita, lo que, digamos, ellos no planificaron o no contemplaron es que el proceso de asilo no se termina en el momento en el que el juez de migración termina el caso, sino que las personas siempre pueden apelar una decisión de un juez de migración. Entonces, mientras la apelación de YCLH siga pendiente, su caso de asilo sigue pendiente, entonces no pueden ponerlo en este proceso todavía. Entonces, en resumidas cuentas, digamos, pretendieron que al desechar el caso lo podían arrestar, pero nunca se pusieron a pensar que esta persona podía apelar básicamente su asilo. Y es lo que está pasando ahora, está apelando el asilo.
Exactamente. Entonces estamos, digamos, son dos procesos distintos. Por un lado, él sigue en su caso de migración apelando su proceso de asilo, está esperando que le asignen ya una fecha para poder someter que pues la Corte de Apelaciones de la parte de migración pueda revisar qué fue lo que pasó en su caso y hacer una determinación. Y la otra es esta demanda que hicimos nosotros por parte de Innovation Law Lab para determinar que esta detención fue hecha de forma ilegal y porque lo que se estaba basando ICE, que era este concepto de deportación expedita, no podía, digamos, legalmente no podía ser cierto. Entonces, lo que nosotros pensamos es que ellos no estimaban que esta persona fuera ni a apelar ni que pudiera pelear su libertad en algún momento, sino que poder evitar toda esta parte que es el debido proceso para poder hacer estas deportaciones masivas que la administración de Trump planea hacer. Básicamente están esperando que haya una especie de ignorancia entre los solicitantes para que no puedan apelar y digan, bueno, ya me arrestaron, pues ya me regreso a mi país de origen. O sea, están básicamente jugando con la posible ignorancia de leyes de estos inmigrantes. Exactamente. Ellos lo que están jugando es están contando con que la gente tenga una falta de conocimiento de cuáles son sus derechos, de cómo son sus procesos. Entonces, pues la estrategia también que hemos tenido con muchas organizaciones comunitarias que han estado en este proyecto también observando las cortes ha sido educar a la comunidad primero, antes de que vayan a sus cortes, de qué es lo que pueden esperar, qué es lo que pueden hacer. Y también qué es, en el peor de los casos, cuáles son los derechos que siempre van a tener para poder asegurarse que haya un debido proceso. Entonces, con eso podemos pausar o por lo menos hacer que haya una determinación por parte de un juez y que se siga la ley. Entonces, ¿qué sigue para este hombre? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues aquí el siguiente paso es para él, va a ser continuar con su proceso de apelación en su caso migratorio. Nosotros tendremos que esperar como tal la orden escrita del juez, que la va a publicar la próxima semana, dijo a más tardar el 11 de julio. Y pues no también el gobierno podrá apelar la decisión de este juez, pero no sabremos si lo vayan a hacer o cuál vaya a ser pues la siguiente movida. Entonces, para dejarlo claro, hay opción de salir bajo fianza y hay opción de que no salgas bajo fianza, como en este caso, que no fue una fianza, básicamente fue el juez determinó que su detención era de manera arbitraria e ilegal y por eso lo liberaron. Exactamente, se regresó a se llama liberación bajo reconocimiento propio, que es muchísimas personas están así solicitantes de asilo, que son que tienen que ir a sus check-ins con ICE, que tienen que estar checando en la aplicación del teléfono, pero no hay una fianza que se tenga que pagar. Si fuma, asegúrese de apagar las colillas de los cigarros correctamente. Un descuido, como tirar una colilla por la ventana de un auto, puede detonar un incendio forestal y destruir todo lo que amamos. Nunca tire las colillas al suelo o en vegetación al aire libre. Use un cenicero, agua o arena para apagar completamente los cigarros. Mensaje traído por Keep Oregon Green. Cuando se ha lesionado en un accidente de auto, usted necesita a alguien que esté de su lado, alguien con experiencia para ayudarlo a recuperarse. Por eso, Starkwood Chiropractic se enfoca en tratar a personas con lesiones causadas por accidentes de auto y tienen el conocimiento para eliminar los obstáculos del camino y que usted se concentre en su recuperación. Haga una cita hoy mismo. Llámenos o visite starkwoodchiropractic.com. Todos somos Oregón. En Oregón, el gobierno estatal y local, incluida la policía, no puede aplicar la ley federal de inmigración sin una orden judicial firmada por un juez. Para reportar posibles infracciones, llama a la línea directa confidencial de Promesa Santuario de Oregón al
1844-626-7276 o visita promesasantuario.oregon.gov. Aquí perteneces. Presentado por la Unidad de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Oregón. Esto trae pues esperanza a la comunidad de que pese a que las leyes están de cierta manera a favor del gobierno de Trump, leyes antiinmigrantes, aún hay posibilidad de que la gente en esos procesos obtenga el debido proceso y un fallo justo. Exactamente. Como tal, lo que han tratado de cambiar ha sido la retórica y ciertas políticas. Las leyes continúan siendo las mismas en su base principal. Entonces, lo que nosotros como comunidad, y eso nos incluye al equipo legal, a las organizaciones comunitarias de apoyo, lo que nosotros debemos hacer es hacer ejercicio de estos derechos porque si no los perdemos. Y eso es labor de cada uno de nosotros y apoyarnos entre todos nosotros. Por parte de las organizaciones legales, nosotros vamos a estar siempre ahí sí que en la línea de batalla para asegurarnos que se siga el debido proceso de todos nuestros clientes y de todas las personas a las que podamos servir. ¿Y cuál es el mensaje a la comunidad inmigrante indocumentada bajo asilo, bajo este temor que están teniendo en estos momentos? Porque hemos visto como en Los Ángeles se ha tornado el foco de estas redadas, deportaciones, trato injusto. ¿Cuál es el mensaje de aliento para la gente aquí? Pues aquí lo más importante ha sido que, y lo que hemos visto sobre todo en estos casos, es que la comunidad está aquí para apoyarnos entre todos, que ha sido el conocimiento de nuestros derechos, el apoyarnos, no solamente para acudir a estas citas en la corte o a que las personas sean acompañadas a sus check-ins con ICE o estas organizaciones que han creado pues estas líneas de respuesta rápida de emergencia para poder responder de una forma coordinada. Eso es lo que nos va a apoyar y que la gente, si bien existe un temor, no es que estén ahorita en una persecución total y que no puedan salir de sus casas. Simplemente hay que uno saber cuál es el riesgo y hacer pues nuestros planes de qué es lo que puede pasar y que sepan que si algo llega a suceder, a quién llamar, conectarse con su comunidad para que nosotros podamos conectar con las organizaciones legales y podamos entrar a la defensa de los derechos de las personas. Nelly, sabemos que en estas últimas, bueno, en el mes de junio vimos un total de 5 arrestos en las cortes o el último caso fue afuera de la corte. En estos arrestos en las cortes migratorias, vemos que continúan. ¿Cuál es la estrategia actualmente de los agentes de ICE? Pues no sabría decirte exactamente cuál es la estrategia que ellos están siguiendo, pero lo que hemos estado observando es que se ha disminuido tanto la presencia de ICE alrededor de las cortes, eh, como ya no hemos visto que los abogados del gobierno, los abogados de ICE, estén solicitando terminar los casos de las personas en la corte. Esto no significa que no lo puedan volver a hacer, pero definitivamente la respuesta que ellos han encontrado y este tipo de resistencia de parte de las personas que han estado ejerciendo sus derechos y que ha habido una respuesta legal, definitivamente han tenido por lo menos los han hecho pausar para poder decidir si es la mejor estrategia para seguir. Em, lo que me gustaría recordarles a la comunidad es que independientemente sigan yendo a sus cortes. Ahorita hay un programa que ha sido coordinado por muchas organizaciones, hay observadores legales, hay personas que están haciendo acompañamiento, no van a estar solos en su corte y ahí vamos a estar para resolver las dudas y para poderlos orientar. También me gustaría que despejaras el rumor. Anda circulando por redes de que uno puede solicitar una audiencia vía virtual, por Zoom, pero esto no es
del todo cierto. Em, es una de estas respuestas como de abogados, sí y no. Todas las personas siempre han podido solicitar aparecer en su corte de manera remota, por teléfono o por videollamada. El tema aquí es que no es que uno meta una solicitud por internet o que meta uno un formulario y ya quedó. Se tiene que hacer una solicitud formal al juez y se le tiene que explicar cuáles son las razones por las que él tiene que considerar que la persona no se puede presentar a la corte de manera presencial. Usualmente lo que los jueces van a tomar en cuenta para esto son problemas graves de salud, que ellos vivan a distancia muy grande de la corte o que haya algún tipo de emergencia en la que ellos estén participando que no les permita asistir de manera presencial. Desafortunadamente, tener miedo a que los puedan detener en la corte no es algo que hayamos visto que los jueces den como digamos, como una razón para otorgar el presentarse vía virtual. O sea que son bajo peticiones muy específicas para que la gente sepa. Y también antes de terminar, sabemos que de estos 4 casos que ustedes están liderando, 2 de ellos terminaron en Tacoma, salió este señor, pero falta una persona todavía, una mujer que sigue en Tacoma. ¿Cuál es el progreso de este caso? Pues el caso de ella sigue pendiente. Estamos este se llama como el proceso del trabajo de mociones en la Corte Federal. Nosotros sometimos unos documentos la semana pasada, el gobierno respondió esta semana y estamos esperando para tener la siguiente conferencia con el juez para poder seguir avanzando en su caso, pero y esto será alrededor de mediados de julio, pero nosotros seguiremos y seguimos luchando por su caso. ¿Y cómo se maneja esta situación si ella fue la primera detenida en Portland y el señor fue el segundo, pero al señor le adelantaron ahora sí que su audiencia en corte? ¿Se debe a algo, a alguna razón específica? Pues aquí la diferencia es que son dos jueces diferentes y hay, digamos, calendarios diferentes dentro de los jueces y también depende mucho de la circunstancia de cada persona, porque son dos casos diferentes, ellos entraron bajo conceptos diferentes, entonces hay ciertas ciertas Prioridades. cuestiones no prioridades como tal, pero ciertas cuestiones legales que los jueces quieren revisar con más detalle, en ciertos casos. Perfecto. ¿Algo más que quisieras agregar? ¿Algo que estás viendo en la comunidad que es importante que la gente sepa? Pues reiterarle a la comunidad que en parte, esta campaña de la administración de Trump es una campaña de miedo. Es el infundir miedo a nuestras comunidades para que dejemos de hacer cosas, para que dejemos de vivir normalmente, em, lo cual en parte sí hay un riesgo, siempre ha habido un riesgo, pero no están solos, apóyense en su comunidad, hay recursos tanto para educarnos en cuáles son nuestros derechos en todas así que en todos estos diferentes ámbitos que tengamos, tanto de ir a corte, si estamos en la casa, qué documentos tengo que hacer y también si están muy preocupados por su situación, lo más importante es prepararnos porque el tener un plan y el saber qué hacer en el peor de los casos es lo que va a darnos un poco más de tranquilidad y un poquito más de control sobre qué es lo que podemos hacer. Ay, Hijo, te dije que te tenías que ir a revisar cuando tuviste el accidente, pero nunca me haces caso a lo que te digo. No esperes a que el dolor decida por ti. En Start With Chiropractic nos aseguramos de que recibas el tratamiento ideal para tus lesiones y te ayudamos con el papeleo confuso para que tú te sientas bien física y emocionalmente. Start With Chiropractic. Llámanos y empieza hoy a sentirte mejor. Todos somos Oregón. En Oregón, el gobierno estatal y local, incluida la policía, no puede aplicar la ley federal de inmigración sin una orden judicial firmada por un juez.
Para reportar posibles infracciones, llama a la línea directa confidencial de Promesa Santuario de Oregón al 1844-626-7276 o visita promesasantuario.oregon.gov. Aquí perteneces. Presentado por la Unidad de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Oregón. A ver si me pudieras dar luz. Por ejemplo, digamos, vamos a poner un ejemplo de un ciudadano nacional mexicano. Es detenido por ICE. ¿Cuál es el primer paso que esta persona tendría que hacer? Llamar a familia, llamar a un abogado, llamar al consulado. ¿Cuál es el proceso idóneo de parte de un abogado? Pues ahí va a depender de muchas cosas, también de la persona, ¿no? Porque va a depender de en dónde lo detuvieron, en qué momento. Lo que nosotros les recomendamos es que siempre estén en contacto con familiares, que se aprendan el número, de un familiar de memoria, porque probablemente no vayan a tener después acceso a un celular. em, y que previo a que haya una detención, ya hayan dejado en su casa una lista de qué es lo que va a pasar si me detienen. Entonces, aquí están las llaves extra del coche, aquí está el número del abogado que habíamos consultado, o si todavía están en proceso del programa de ECO, a llamar al programa de ECO, inmediatamente llamar a la línea de emergencia de PIRC, que ellos son los que van a dar, digamos, como el 911, para que haya personas, tanto observadores legales, se contactan con abogados y contactan a la familia con recursos necesarios para que haya una atención comunitaria. Perfecto, pues ahí está. Muchísimas gracias, Nelly. Gracias por brindarnos luz en esos momentos de incertidumbre para la comunidad. Sabemos que muchos no quieren salir por miedo a esto. Creo que hemos repetido muchas veces que no hay redadas, hay detenciones dirigidas, muy específicas, y siempre vemos que van contra una persona en específica. Vemos también que lo importante aquí es o determinar, por ejemplo, digamos, si algún momento, cómo es que ahí sabe que tú tienes algún pendiente. Por ejemplo, hace unas semanas detuvieron a un señor, señor Moisés, una persona prominente, persona de bien, pero la arrestaron porque en su haber tenía un DUI, pero un DUI que pasó hace casi 30 años. Ese tipo de delitos jamás se borran en tu récord, en tu expediente federal. Em, Depende del tipo de delitos, y depende del estado, pero en general para los casos migratorios, no importa si fue un delito menor de hace 30 años, incluso todas las personas que hayan pasado por un proceso migratorio lo sabrán, se tiene que hacer, digamos, se tiene que dar esta información de si en algún momento, y no es que sea, ahí sí que malo ni bueno, pero se tiene que proporcionar esa información. Y desafortunadamente hay casos en los que no solamente es como, pues, esta parte, ¿no? De un DUI o otro cargo, sino también hay una orden de deportación previa o ya han tenido un encuentro anterior con las autoridades de migración. Entonces, lo más importante es aquí otra vez la preparación de la comunidad. No hay que preocuparnos, hay que ocuparnos. Si ustedes tienen alguna duda de qué es lo que les podría afectar o cómo evaluar su riesgo, consulten con un abogado. Ahorita es el momento en el que pueden llamar, tener una consulta de a ver qué es lo que hay en mi caso y a partir de ahí poder hacer un plan. Perfecto, pues ahí lo tienes, más claro que el agua. Gracias, Nelly. No, gracias a ti. Estamos en contacto, hasta luego. Gracias. Bye. Noticias Noroeste es presentado por St. John's Tire Shop. En la compra de 4 llantas se le aplica un 10% de descuento.